Eso. Ok, para analizar gráficas, vamos a poner un procedimiento, ¿ya? De 10 pasos. Paso uno, encontrar la primera derivada de función, ¿ya? Y prima. Paso 2, igualar la primera derivada a cero y resolver sin perder soluciones. Este tema de sin perder soluciones quiere decir que si la derivada y' tiene denominador, el denominador también por separado se lo iguala a cero, ¿ya? Aquí vamos a poner los valores obtenidos de resolver y' igual a cero se denominan puntos críticos. Paso 3, colocar los puntos críticos en la recta real y estudiar el criterio de la primera derivada. El criterio de la primera derivada. Paso 4, anotar los puntos máximos los puntos mínimos, los intervalos de crecimiento y ya está. Paso 5, encontrar la segunda derivada de la función. Paso 6, igualar la segunda derivada a cero y resolver sin perder solución. Los valores obtenidos se denominan puntos de inflexión. Listo. Paso 7, colocar los puntos de inflexión en la recta real y verificar el criterio de la segunda derivada para la concavidad. Paso 8, anotar los intervalos donde la curva es cóncava y donde es convexa. Paso 9,
Para encontrar los valores de Y, porque todo se ha calculado en X, reemplazar los puntos críticos y los puntos de inflexión en la ecuación de la curva. Y paso 10, graficar. Eso es. Así es, jóvenes. Ese es el procedimiento que vamos a hacer para analizar gráficas, para graficar curvas de funciones. ¿De acuerdo? Sí, Inge. Veamos un par de ejemplos entonces. Vamos a la otra hoja. A ver, déjenme ver. Uno simple. Y es igual. ¿En cuál sería? Siempre pasa. A ver, ¿cuál? Graficaremos este. X a la cuarta menos 4x al cubo más 16x. También x a la cuarta menos 4x al cubo. Ya. Graficar por máximos y mínimos. Entonces hacemos cumplir los 10 puntos que nos colocaron. Paso 1, encontrar la primera derivada de la función. 4x al cubo menos 4 por 3, x al cuadrado más 16. ¿Ya? Paso 2, en igualar la primera derivada a 0 y resolver sin perder soluciones. Para igualar, podemos factorizar 4, va a quedar x al cubo menos 3x al cuadrado más 4, igual a 0. X al cubo menos 3x cuadrado más 4 igual a 0. ¿Cuánto salen las soluciones, jóvenes? Por favor, resuélvanlo y me dictan. ¿Qué dicen, jóvenes? Salen menos 1 y 2. Sí. Confirmo. Menos 1 y 2. Repetido, ¿cuál? Esas dos soluciones no me salen. Pero tiene que salir una repetida, pues. El 2, O tiene compleja es la otra. El 2 Es de grado 3. Inge. Ya. Paso 3 dice colocar estos valores que se han encontrado, ¿qué se llaman? Se llaman
puntos críticos. Paso 3 dice colocar los puntos críticos en la recta real. Verificar el criterio de la primera derivada. Esta es la recta real. Menos 1 y 2. Entonces se separa así. Es el intervalo 1, el intervalo 2, el intervalo 3. Y para verificar el criterio de la recta de la primera derivada, se escoge un valor de cada intervalo. En este intervalo podemos escoger cualquier valor, digamos el menos 2. En este intervalo entre menos 1 y 2 podemos escoger el 0. Y aquí podemos escoger el 5. Entonces decimos, si x es igual a menos 2, muy al costado, borraremos aquí. Si x es igual a menos 2, si x es igual a 0 y si x es igual a 5. Y reemplazamos en la primera derivada. La primera derivada de menos 2. La primera derivada evaluada en 0 y la primera derivada evaluada en 5. No me interesa el valor numérico, solo me interesa el signo. Ahí está la primera derivada. Si reemplazamos menos 2, ¿es positiva o es negativa la primera derivada? ¿Qué dicen, jóvenes? Aquí está la primera derivada. Si reemplazamos en vez de x menos 2, ¿es positivo o negativo? ¿Qué dicen? Negativo. Negativo. Ya está. Si x es 0, va a quedar 4. O va a quedar 16, por lo tanto es positivo. Y si x es 5, Negativo. No, pues. ¿positivo o negativo? Positivo. Positivo, ¿no? Ok, esos valores que nos encontrado los colocamos en cada intervalo. En este intervalo era negativo, ¿no? Donde estaba el menos 2. Aquí era positivo y aquí era positivo. Listo. Paso 4 dice, anote los puntos máximos y mínimos y los intervalos donde crece y donde decrece. Máximo en x igual. ¿Cuándo era máximo? Mínimo en x igual. Crece en, decrece en. Si la primera derivada de la función en un punto crítico pasa de menos a más, el punto se llama. Cuando la primera derivada pasa de menos a más, el punto se llama mínimo. En menos 1, que es un punto crítico, la primera derivada está pasando de negativo a positivo. Entonces, mínimo en x igual a menos 1. Si en un punto crítico la primera derivada no cambia de signo, el criterio falla. Entonces, en punto 2, el criterio falla. No hay máximos y mínimos, según esto. No existe. Listo. ¿Dónde crece la función? ¿Cuándo crece una curva? ¿Cuándo es creciente? Crece cuando la primera derivada es positiva, ¿no? Se ha demostrado con el teorema del valor medio. La primera derivada es positiva, ¿dónde? Ahí está clarito. Desde menos 1 hasta 2, unión de 2 al infinito. ¿Cuándo decrece una función? Una curva es decreciente. Cuando la primera derivada es negativa, Inge.
Inge, no se le escucha.
¿Se me escucha, jóvenes? Sí, Inge. Ok, mil disculpas. Hemos tenido problemitas de conexión. Entonces, ahí estábamos haciendo el ejercicio, ¿no? Graficar la curva. Entonces, paso 1 se encuentra la primera derivada. Paso 2 igual a la primera derivada a 0 y se resuelve. Paso 3 se coloca los puntos críticos en la recta real y se verifica el criterio de la primera derivada. Paso 4 se anotan dónde son máximos, dónde son mínimos, dónde crece y dónde decrece la curva. No, eso es de la teoría, ¿no? Un mínimo es aquel punto crítico donde la primera derivada pasa de ser negativa a ser positiva. La curva es creciente cuando su primera derivada es positiva. La curva es decreciente cuando su primera derivada es negativa, y del gráfico podemos ver en qué intervalos es creciente y en qué intervalos es decreciente. Paso 5 dice encontrar la segunda derivada. A la primera derivada la voy a copiar, ahí está. Factorizando es x al cubo menos 3x al cuadrado más 4. Paso 5 dice encontrar la segunda derivada de la función. Eso es la segunda derivada, ¿no? Paso 6 dice igualar la segunda derivada a 0. Si igualamos, podemos factorizar el 3. Y resolver sin perder soluciones. Para resolver, puedo factorizar. Y de ahí tengo los dos puntos que quiero, que son x igual a 0 y x igual a 2. ¿Qué se llaman estos puntos? Se llaman los puntos de inflexión. Paso 7. Dice colocar los puntos de inflexión en la recta real. Es lo mismo que el paso 4. El 0 y el 2 son los puntos de inflexión. La recta real se ha dividido en 3 intervalos. Intervalo 2, intervalo 3. Y verificar el criterio de la segunda derivada, dice, ¿no? Entonces repetimos el procedimiento, escogemos un valor de cada intervalo. En este lugar, por ejemplo, puede ser el x igual a menos 5. Aquí está el x igual a 1. Y aquí puede estar el x igual a 10. Cualquier valor que esté en el intervalo. Y lo reemplazamos en la segunda derivada. Si x es menos 5, y es segunda es igual, ¿no? Si x es igual a 1, y es segunda. Si x es igual a 2 y queremos saber y es segunda, no nos interesa el valor numérico, solo interesa el signo. Entonces, si reemplazamos en y es segunda, ahí está la segunda derivada. Esta es la segunda derivada. Si x es menos 5, positivo o negativo. Positivo. Positivo, Inge. Positivo, ¿no? Si x es igual a 1, positivo o negativo. 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 Aquí nos fallado, ¿no? Era el valor de 10, ¿no? El valor de 2. Solo le cambiaremos. Si x es igual a 10, es positivo, ¿no? Entonces colocamos esos valores en la recta real. En el primer intervalo era positivo. En el segundo intervalo era negativo. Y en el tercer intervalo positivo, ¿no? Paso 7. Paso 8 dice anotar dónde la curva es cóncava y dónde es convexa. Cóncavo en y convexo en. Cuando una curva es cóncava, cuando su primera derivada es positiva. Y cuando es convexa, cuando su primera derivada es negativa. Entonces, cóncavo desde menos infinito hasta 0, unión de 2 a infinito, ¿no? En el intervalo 1 y en el intervalo 3, la segunda derivada es positiva. Cuando es convexo, cuando la segunda derivada es negativa. Eso solo sucede en el intervalo 2, desde 0 hasta 2. Listo. Paso 9 dice, para encontrar los valores de y, porque todo lo que nos calculó es en x, reemplazar los puntos críticos y los puntos de inflexión en la curva original.
¿Cuáles eran los puntos críticos? Ahí está, -1 y 2. Si x es igual a -1, si x es igual a 2. Ahora resulta que uno de los puntos críticos es igual al punto de inflexión 2, entonces no lo tomamos en cuenta, solo el siguiente que es distinto, si x es igual a 0. Esto en y. ¿Cuánto era y? A ver, déjenme ver, esto era, ¿no? X a la cuarta menos 4x al cubo más 16x, ¿eso era? ¿Sí? X a la cuarta menos 4x al cubo más 16x. Y queremos encontrar los valores de y. X1, X2, X3 le llamamos. Y1, Y2 y Y3. Reemplazando, ¿cuánto sería, jóvenes? Si X vale 0, Y también vale 0. Eso es fácil. Si X es -1 y si X es 2. Me dictan, por favor. Si x es -1, y es igual a -11. -11. Y si X es 2. 16. 16. Listo. Y paso 10 es gráfico. Y en el gráfico lo que hay que hacer es colocar todos los valores que nos encontrado. Pondremos un gráfico por aquí. X y Y, ¿no? Lo primero que podemos poner es si X vale -1, si X vale 0 y si X vale 2. Si X vale 0, Y también vale 0. Le pondremos con otro color. Si X es 0, Y vale 0, ¿no? Ahí va a ser. Si X es -1, Y vale -11. Entonces va a ser más abajo. Eso es arreglar. Si X vale -1, Y vale -11. Ese es el punto. Y si X vale 2, Y vale 16. Si X vale 2, Y vale muy arriba, hasta aquí no sé. 16. Y ese es el punto. Listo. ¿Cuál es el otro dato que tenemos? Iremos hasta más arriba. Empezaremos a ver los datos que tenemos son, ya hemos colocado puntos críticos, ya está. Siguiente dato, aquí está, ¿no? Máximo en, perdón, mínimo en X igual a -1. Mínimo en X igual a -1. Este punto es un mínimo. Listo. Siguiente dato que nos he encontrado, aquí está. Crece desde -1 hasta 2 y desde 2 a infinito. Crece desde -1 hasta 2 y desde 2 a infinito. Crece, le voy a poner así ya. Crece desde -1 hasta 2 y de 2 a infinito. De 2 a infinito. Una flequita hacia arriba, ahí crece, ¿no? Decrece, dice, ahí está, desde -infinito a -1. ¿Cómo decrece? Aquí arriba le voy a poner eso ya. Decrece hasta ahí. Decrece. Siguiente dato que tenemos que colocar, ya nos cuento, crece, decrece. Siguiente, ya nos cuento puntos críticos. El siguiente dato es cóncavo desde -infinito hasta 0 y de 2 a infinito. Ese es el siguiente dato, desde -infinito hasta 0 y de 2 a infinito. Cóncavo desde -infinito hasta 0. ¿Cómo es cóncavo? Cóncavo es así, ¿no? Cóncavo es así. Desde -infinito hasta 0 y de 2 a infinito. Eso es cóncavo. Siguiente dato,
convexo desde 0 hasta 2. Convexo es así, ¿no? Eso es convexo. Y esos son todos los datos que tenemos. Ahora, con esos datos, lo que hay que hacer es graficar o esbozar la gráfica de la función. Dice, de izquierda a derecha, si la curva decrece y es convexa, es cóncava, ¿cómo va a tener la forma la curva? La curva va a tener esta forma, ¿no? Solo esa forma. Es decir, va a venir hasta aquí. Listo. En este lugar, la curva crece y es cóncavo hasta 0, fíjese. Entonces va a tener esta forma, ¿no? Es cóncavo hasta 0, nada más. Ahora, sigue creciendo la curva, pero ahora es convexo, entonces va a tener esa forma, ¿no? Hasta ahí. Sigue creciendo la curva, pero en ese lugar ya es cóncavo de nuevo, va a tener esa forma. Así. Y esa sería la gráfica, jóvenes. Así es. ¿Alguna consulta que tengan hasta ahí? No, Inge, está claro. ¿Está bien? Los 10 pasitos nomás, ¿ya? Por favor, fíjense, primera derivada, segundo paso se iguala a 0, se encuentran los puntos críticos, tercer paso se colocan los puntos críticos en las rectas de A, se evalúa el valor de la primera derivada, se anotan los máximos, los mínimos, dónde crece y dónde decrece la curva, hasta ahí está el primer paso. El paso 5, perdón, se encuentra la segunda derivada, se repite el procedimiento, se iguala la segunda derivada a 0, se resuelve sin perder soluciones. Paso 7, se colocan esos valores encontrados que se llaman puntos de inflexión en las rectas de A y se verifica el criterio de la segunda derivada para la concavidad. Se anotan se anotan los intervalos donde es cóncavo, donde es convexo. Paso 9, para encontrar los valores de Y, se reemplazan los valores de puntos de inflexión y puntos críticos en la curva original. Y paso 10, se grafica. Ahora, en esta gráfica, por ejemplo, a mí no me interesa este valor, ¿no? Nunca nos ha encontrado intersecciones con el eje X, ¿no? Lo que tiene que estar claro es eso, ¿no? ¿Cuáles son los máximos y cuáles son los mínimos? Nos hemos olvidado, este era un punto de inflexión. Ahí está, ¿no? 0 y 2 son puntos de inflexión. Cuando X es igual a 2, este es un punto de inflexión. ¿Qué es un punto de inflexión? Es aquel punto donde la curva cambia de concavidad. Y es correcto, ¿no? Está pasando de convexo a cóncavo en el 2. Y en 0 está pasando de cóncavo a convexo. Eso tiene que estar claro. ¿De acuerdo? ¿Veremos un ejemplo más? ¿O está con eso suficiente? ¿Qué dicen ustedes? Un ejemplo más. Un Inge. ejemplo más, Inge. Uno más. Vamos al otro ejemplo. Esta vez le cambiaremos la curva. Que no sea un polinomio, sino que sea con raíz. X menos 4 por la raíz cúbica de X al cuadrado. Ese haremos. Graficar. Listo. Paso 1. Encontrar la primera derivada de la función. Esto es un producto. Derivamos. La derivada del primero es 1 por el segundo sin derivar. Más el primero por la derivada del segundo. Esto se puede escribir así, ¿no? Entonces su derivada va a ser 2/3 X a la 2/3 menos 1. Podemos simplificar. Esto es la raíz cúbica de X al cuadrado más 2 veces X menos 4 sobre 3 por X a la menos 1/3, ¿no? Esto se puede escribir así. Ya.
la raíz cúbica de x al cuadrado más 2 por x menos 4 sobre 3 veces la raíz cúbica de x. Esto se puede escribir así, sacando común 3 veces la raíz cúbica de x. Raíz cúbica de x por raíz cúbica de x al cuadrado, simplemente x, ¿no? O raíz cúbica de x al cubo, que va a dar x. Entonces va a quedar 3x. Más 2x menos 4 por 2, 8. ¿Están de acuerdo? Esa es la primera derivada. Anotaremos aquí. 3, 5x menos 8. Sobre 3 veces la raíz cúbica de x. Ese es el paso 1. Paso 2. Dice igualar la primera derivada a 0 y resolver sin perder soluciones. La primera derivada es 5x menos 8 sobre 3 veces la raíz cúbica de x igual a 0. Sin perder soluciones quiere decir que si el denominador también tiene valores de x, hay que igualarlo a 0. De ahí resultan los puntos críticos. El primer valor es x igual a 8 quintos y el segundo valor es x igual a 0, ¿no? Listo. Paso 3. Colocar los puntos críticos en la recta real y verificar el criterio de la primera derivada. Dice el 0, 8 quintos es positivo. Y verificamos, ¿no? Este es el intervalo 1, el intervalo 2 y el intervalo 3. Escogemos un valor cualquiera de cada intervalo. En este caso, por aquí podemos escoger el x igual a menos 1. 8 quintos es más grande que 1. Podemos escoger un medio. Y aquí para garantizar, escogemos el 6 si quiere. Y eso en la segunda derivada. Oh, perdón, en la primera derivada, ¿no? Si x es menos 1, si x es un medio y si x es 6. No me interesa el valor algebraico, me interesa solamente su signo, positivo o negativo, es decir, su valor de verdad, ¿no? Y', y', y y'. Y' está ahí. Si x es menos 1, positivo o negativo. Positivo. Positivo. Listo, positivo. Si x es un medio, positivo o negativo. 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 Si x es 6, Positivo. positivo. Trasladamos esos valores al gráfico. Donde está el menos 1, que es el intervalo 1, es positivo. Donde está el 1 medio, que es el intervalo 2, es negativo. Donde está el 6, es positivo. Listo. Paso 4. Anotar, dice, dónde es máximo, dónde es mínimo, dónde crece, dónde decrece. Pues por la teoría sabemos, si en un punto crítico la primera derivada pasa de ser positiva a ser negativa, el punto se llama máximo. Entonces este punto es máximo. Si en un punto crítico la primera derivada pasa de negativo a positivo, el punto se llama mínimo. Y con eso podemos anotar. Máximo en x igual a 0. Mínimo en x igual a 8 quintos. ¿Dónde crece? Una curva es creciente cuando su primera derivada es positiva. Crece en desde menos infinito. Pues la primera derivada es positiva en el intervalo 1 y en el intervalo 3. El intervalo 1 es desde menos infinito hasta 0. Unión desde 8 quintos, el intervalo 3,
hasta el infinito, ¿no? Cuando decrece una curva decrece cuando su primera derivada es negativa. La segunda del gráfico podemos ver, la segunda derivada es negativo en el intervalo 2, que es desde 0 hasta 8/5. Listo. Paso 4 era ese. Paso 5, encontrar la segunda derivada. Para encontrar la segunda derivada, anotaremos primero la primera derivada. Ahí está la primera derivada. 1/3, lo puedo anotar así, la primera derivada, ¿no? 1/3 de 5x menos 8 por x a la menos 1/3. ¿Están de acuerdo? Esa es la primera derivada, aquí está. 1/3 es la constante, 5x menos 8 por x a la menos 1/3, para derivar como producto, ¿no? Y entonces la segunda derivada va a ser 1/3 es la constante, la derivada del primero es 5 por x a la menos 1/3, más el primero, 5x menos 8, por la derivada del segundo, menos 1/3, x a la menos 1/3 menos 1. Esta es la segunda derivada. Ahora podemos simplificar, ¿no? Simplificaremos. Y la segunda es 1/3, 5x a la menos 1/3, menos 1/3, 5x menos 8, por x a la menos 4/3. ¿Así es? Sí, así es. ¿Qué más podemos hacer? 1/3, 5x a la menos 1/3, menos 5x menos 8, sobre 3 veces x a la 4/3. Aquí podemos hacer 1/3. ¿Qué valorcito era? Era 5, ¿no? Lo arreglaremos. Sacando común, va a ser 3x a la 4/3. 3 por 5 es 15, x a la 4/3 menos 1, x a la menos 1 más 4 sobre 3, menos 5x más 8. Así va a ser, ¿no es cierto? Entonces, esta segunda derivada va a quedar 1/3, o podemos escribir así. 3 por 3 es 9, la raíz cúbica de x a la cuarta por 4 menos 1 es 3, sobre 3 da 1. Entonces va a ser 15x menos 5x más 8. Y esa es la segunda derivada. 15 menos 5 más 8 era, ¿no? 15 menos 5 es 10, x más 8 sobre 9 veces la raíz cúbica de x a la cuarta. Listo. Paso 6 dice igualar la segunda derivada a 0 y resolver sin perder soluciones. Aquí podemos factorizar 2. 5x más 4 sobre 9 la raíz cúbica de x a la cuarta es igual a 0. Resolver sin perder soluciones quiere decir que el numerador y el denominador por separado tienen que ser iguales que 0. Resolviendo de aquí, x es 4/5. Y resolviendo de aquí, x es 0. ¿Qué se llama esto? Esto se llama puntos de inflexión. ¿Listo? Siguiente paso. Paso 7 sería, ¿no? Paso 7 dice colocar los puntos de inflexión en la recta real y verificar el criterio de la segunda derivada. Recta real. Puntos críticos 0 y 4/5. Intervalo 1, intervalo 2, intervalo 3. Escogemos un valor cualquiera del intervalo 1. En este caso, x igual a menos 1. 4/5, ¿cuánto es? ¿Es más grande o más chico que un medio?
¿Qué dicen? Es más grande. Ya, entonces cogeremos Más grande. un medio, ¿no? Y aquí para no tener problemas, x igual a 10, listo. Y reemplazamos en la segunda derivada. Si x es menos 1, si x es un medio y si x es 10 en la segunda derivada. Ya saben, no me interesa el valor algebraico, solo me interesa su signo. Ahí está la segunda derivada. Inge, Diga, en los puntos de inflexión, x no es igual a menos 4 quintos, porque en el paso 6 era 5x más 4, y luego lo copió como ay, 5x mal le menos copió 4. ya, mal le copió, ¿no? Esto está mal. X más 4 quintos era. Entonces está mal, menos 4 quintos. Cambiamos. Todo tenemos que borrar. Borraremos. Entonces, menos 4 quintos y 0, ¿no? Aquí podemos escoger 1, aquí podemos escoger menos un medio, y aquí menos 10, que son los mismos valores, ¿no? Cambiamos esto. Si x es menos 10, si x es menos un medio, y si x es 1. Reemplazamos en la segunda derivada. ¿Cuál es la segunda derivada? Aquí está. Reemplazando positivo o negativo, jóvenes. Negativo. Si x es menos 10, negativo. Si x es menos un medio, Positivo. positivo. Y si x es 1, también Positivo. positivo, ¿no? Colocamos esos valores en nuestro gráfico, en el primer intervalo el menos 1, en el segundo positivo y en el tercero positivo. Paso 8 dice, anote dónde la curva es cóncava y dónde es convexo. Cuando la curva es cóncava, cuando su segunda derivada es positiva. Del gráfico, ¿dónde es positiva la segunda derivada? En el intervalo 2 y el intervalo 3. Eso quiere decir de menos 4 quintos hasta 0, unión desde 0 hasta infinito. Cuando la curva es convexa, cuando su segunda derivada es negativa. Es negativa en el intervalo 1, que es desde menos infinito hasta menos 4 quintos. Listo. Paso 9 dice, para encontrar los valores de Y, se reemplazan los puntos críticos y los puntos de inflexión en la curva original. ¿Cuáles eran los puntos críticos? Ahí está, 8 quintos y 0. Si x es 8 quintos, si x es 0, los puntos de inflexión, el 0 se repite, entonces simplemente menos 4 quintos. Esto en la curva original. ¿Cuál era la curva original? La curva original era x menos 4 por la raíz cúbica de x cuadrado. Y y igual a x menos 4 por la raíz cúbica de x cuadrado. Y jóvenes, si x es 0, llévale 0. Si x es 8 quintos y menos 4 quintos, por favor.
Uy, ya no me campo. ¿Qué dicen, jóvenes? Que a mí me sale que x con x 8 quintos y vale menos 3.28. Menos 3,28. Siempre hay que poner en como quebrado, ¿ya? Y después lo cambiamos. 8 quintos, ¿cuánto sale con decimales? 1.6. Y eso para la 1,6. gráfica nada más. Ya, el siguiente, para menos 4 quintos, ¿cuánto vale Y? Vale menos 7,07. Menos 7,07. Ya, ¿y cuánto vale menos 4 quintos con decimales? Menos 0,8. Listo. Y paso 10 con esos valores. Esbozar la gráfica, ¿no? Como los dos Y son negativos, no nos interesa mucho el eje positivo. Inge, Podemos poner, diga, cuando x es igual a menos 4 quintos, y es igual a menos 4,14. Sí, Inge. verifiquen por Sí, favor. Inge. Ya, menos 4,14. Igual los dos siguen siendo negativos, no nos interesa mucho el eje positivo, ¿no? X y menos Y. Pondremos los valores. Menos 4 quintos negativo, y en ese caso, Y es el que está más abajo. Menos 4,14. En X igual a 0, Y es 0. Ok. Pondremos con otro color. Punto por aquí, punto por aquí. El otro valor es, si X vale 8 quintos, que es positivo, Y vale menos 3 y algo. Aquí le pondremos. Van a disculpar la escala. ¿Eh? Así es, ¿no? Y luego trasladamos todos los valores que tenemos. Desde ahí. Ya. Empecemos así. 8 quintos y 0 son puntos críticos. 8 quintos y 0 son puntos críticos. Entonces, este es un punto crítico, este es un punto crítico. Siguiente valor que tenemos. Este ya está. Siguiente valor que tenemos acá. Máximo en X igual a 0 y mínimo en 8 quintos. Máximo en 0, mínimo en 8 quintos. Este punto es máximo y mínimo en 8 quintos. Este punto también se llama mínimo. Listo. Siguiente valor o siguiente resultado que tenemos. Crece desde menos infinito hasta 0 y de 8 quintos a infinito. Desde menos infinito hasta 0 y desde 8 quintos a infinito. Entonces, crece, ya saben, le voy a poner así. Una flequita hacia arriba que me indica que está creciendo, ¿no? Crece desde menos infinito hasta 0 y de 8 quintos hasta el infinito. Eso es crece. ¿Dónde decrece? Siguiente dato. Ahí está. Decrece de 0 a 8 quintos. Decrece siempre en la parte de arriba, le pongo yo. Eso es decrece de 0 a 8 quintos. Siguiente dato que tenemos. Siguiente dato que tenemos, puntos de inflexión. Menos 4 quintos y 0 también son puntos de inflexión. Entonces a este le vamos a llamar PI y a este le vamos a llamar PI también, ¿no?
Siguiente dato que tenemos, ahí está. Cóncavo entre -4/5 hasta 0 y de 0 hasta infinito. Cóncavo, ya saben, es así. Cóncavo de 4/5 hasta 0, ahí está. Y desde 0 hasta el infinito, continúa nomás cóncavo. Convexo desde -infinito hasta -4/5. Convexo desde -infinito hasta -4/5. Listo. Esos son todos los valores y ahora hay que esbozar la gráfica. Dice, si crece y es convexo, la gráfica va a ser de esa forma, ¿no? Así va a ser. Crece, entonces así. Tendría que ser un poquito más achatada porque ya no hay campo. Listo, sigue creciendo y la gráfica ahora es cóncava, es decir, su gráfica es así. Así va a ser. Ahora, decrece, pero su gráfica es cóncava. Va a ser así entonces, ¿no? Ahora, sigue creciendo, pero ahora su gráfica es cóncava. Va a ser así. Más o menos, ¿no? Lo podemos arreglar. No está muy bien. Así sería mejor, ¿no? Se nota más que es un punto de inflexión. Y eso es, jóvenes. Esa es su gráfica. La característica de este tipo de funciones, ¿no? Que tienen una raíz, es el punto anguloso. Siempre van a tener un punto anguloso. Ay, lo he borrado. Me he equivocado de... Graficaremos así. Aparte de ser punto crítico, máximo y mínimo, ese también es un punto anguloso. La característica de las funciones que tienen raíces, ¿no? Raíz cúbica, raíz sexta, raíz quinta, cualquier raíz siempre va a tener un punto anguloso. ¿Alguna consulta, jóvenes? ¿Qué dicen? ¿Está bien? ¿Está claro? Está claro, Inge. Está claro, Ok. Inge. Para el examen, si entra alguna pregunta de estas, tengo que ver estos puntos que estoy anotando. Vamos a volver a recalcar, ¿ya? No quiero ver una tablita como las que hay en ahí, no sé en qué son ceras de solucionarios, y ni siquiera saben para qué sirve o qué dice la tablita, ¿no? Aquí creo que está claro. En el examen, clarito, tienen que estar los puntos críticos. De los puntos críticos salen los máximos, los mínimos, dónde crece y dónde decrece. Eso tiene que estar claro. Luego, de la segunda derivada, los puntos de inflexión tienen que estar claritos. Y de los puntos de inflexión salen la curva cóncava, convexa. ¿Ya? Y al final se esboza la gráfica. En algunos solucionarios hay una cosita así, ¿no? Le hacen una tablita y ahí le ponen algo así. ¿Qué es eso? ¿Qué quiere decir? ¿Mm? Ni siquiera saben lo que hacen cuando ponen una tablita, le ponen por poner nomás. ¿Qué quiere decir ese paréntesis medio borracho? Que se está cayendo ya. Entonces, esto no, ya jóvenes. Si están acostumbrados a resolver, aquí está lo mismo, dice esto. ¿Ya? Clarito tiene que estar anotado. Esto no lo voy a hacer valer, no lo veo porque no, ni siquiera entienden lo que quiere decir. Le meten nomás sas o sas. ¿No? Si es creciente, es así creciente. O no, hemos graficado, ¿no ve? Si es decreciente, es así o así. Flequita, por lo menos pónganle pues. ¿No? Así es. ¿Listo? Entonces esta parte está clara. Pasaremos a la siguiente, que es ya para terminar, problemas de planteo.
problemas de planteo. Los problemas de planteo por derivadas, hay varias cosas que se pueden hacer. Nosotros solo hacemos dos cosas por la falta de tiempo, ¿no? Lo primero se llama razón de cambio. Se llama razón de cambio. Y lo segundo se llama aplicaciones geométricas. ¿Ya? Entonces, lo mismo, ¿no? Lo mismo que hemos hecho para las gráficas. Para la razón de cambio y para las geométricas hay un procedimiento. Anotaremos el procedimiento y yo creo que ya no nos alcanza el tiempo. Mañana vamos a hacer las aplicaciones de estos dos tipos de problemas de planteo, ¿ya? Paso 1, entonces. Para razón de cambio. Para razón de cambio. Paso 1. Plantear un gráfico del problema. ¿Ya? Gráfico. Paso 2. Identificar la expresión matemática que relaciona las variables. Que se relaciona de las variables. Esto con ayuda del gráfico, ¿ya? Paso 3. Obtener todos aquellos valores que no estén escritos en el enunciado. Le pondremos obtener valores faltantes. Obtener los valores que faltan. Paso 4, derivar la expresión matemática respecto del tiempo. Y paso 6, reemplazar valores. Eso es, jóvenes. Así de sencillo se resuelven los problemas de razón de cambio. Veremos un par de ejemplos. Tenemos tiempo todavía. Voy a leer uno de los ejemplos. Ajá. A ver, dice así. Una persona lanza una cometa a una altura de 150 metros. Voy a anotar aquí. Una persona lanza una cometa a una altura de 150 metros. Sabiendo que la cometa se aleja de la persona a una velocidad de 20 metros por segundo. Velocidad 20 metros por segundo. Encontrar la velocidad a la que suelta el hilo cuando el cometa se encuentra a una distancia de 250 metros de la persona. Así es. Voy a volver a leer. Una persona lanza una cometa a una altura de 150 metros. Sabiendo que la cometa se aleja de la persona a una velocidad de 20 metros por segundo, encontrar la velocidad a la que se suelta el hilo cuando la cometa se encuentra a una distancia de 250 metros de la persona. Listo. Eso es, lo tienen el enunciado. Vamos a plantear. Paso 1, gráfico. Dibujaremos así. Aquí hay una persona que suelta una cometa. ¿Qué es una cometa? Ustedes ya no conocen los voladores, ¿no? Antes jugábamos con eso. Listo. Dice a una altura de 150 metros. Ahora aquí, como no tenemos la altura de la persona, se supone que la línea base es donde están sus brazos, ¿ya? Esta es la línea base. Entonces, desde ahí hasta ahí,
son 150 metros. Listo. Luego dice, ¿dónde está? Sabiendo que la cometa se aleja de la persona a una velocidad de 20 metros por segundo. Se está alejando a una velocidad de 20 metros por segundo. Listo. Encontrar la velocidad a la que se suelta el hilo. Aquí está soltando el hilo. Este es un guato, ¿no? Que lo está soltando. Esta velocidad es lo que me está pidiendo. Está yendo hacia ese lado. La velocidad a la que se suelta el hilo cuando la cometa se encuentra a una distancia de 150 metros. Entonces, esta distancia va a ser 250 metros. Así es, jóvenes. Ese es el planteo. De ese planteo que está claro, podemos sacar así, ¿no? Un triángulo rectángulo es, obviamente la distancia siempre va a ser vertical, ¿no? Esto es 150. Esto es velocidad, 20 metros por segundo. Esto es velocidad que me pide. Esto es 250 metros. Así le pondremos. Así es, ¿no? Ahora fíjense, la velocidad es lo que me piden. Puedo reacomodar esa velocidad que está plana, ¿no? Es la velocidad a la que se aleja sobre el eje X, ¿no? Aquí hay una velocidad, pues, que es la misma de 20 metros por segundo. Solo lo estoy poniendo en otro lugar, nada más, ¿no? Listo, ese sería el gráfico. A este gráfico, a esto le puedo llamar X, a esto le puedo llamar Y y a esto le puedo llamar Z, ¿no? Paso 2. ¿Cuál es la expresión matemática que relaciona esas variables? En este caso está fácil, ¿no? Como es un triángulo rectángulo, lo que relaciona las variables es el teorema de Pitágoras, ¿no? El cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los dos catetos. Listo. Esta es nuestra expresión matemática. Paso 3. ¿Qué valores tengo y qué valores no tengo? Del mismo gráfico, ¿no? Y vale 150 metros. X vale 250 metros. Z vale, no tengo, ¿no? Pero podemos encontrar el teorema de Pitágoras. Si despejamos Z, va a ser la raíz de X cuadrado más Y cuadrado. Z va a ser la raíz de 150 más 250 al cuadrado. ¿Cuánto sale, jóvenes? $291.55 metros. ¿No sale exacto? No. ¿Cuántas raíz de Sí, ¿no? 34? ¿Cuánto? Sí. Así hay que 50 dictar raíz mejor. de 34. 50 raíz de 34. Pues raíz de 34. ¿Listo? ¿Y qué es B para nosotros, jóvenes? ¿Qué es B? ¿Qué es B? O al revés les preguntaré. La ¿Qué velocidad. es? Eso es. ¿Qué es Y' en física? Desde el punto de vista físico. ¿Qué es la primera derivada desde el punto de vista físico? ¿Qué dicen? La velocidad. Velocidad, ¿no? La velocidad. Entonces, esta velocidad, la primera, le podemos poner en X, porque es hacia X que se está moviendo. La derivada de X respecto de T es la velocidad de X y eso es 20 metros por segundo. ¿Listo? Eso es razón de cambio, les he dicho en la primera clase, ¿no? Las aplicaciones a la física. ¿Qué me está pidiendo? Esa velocidad. ¿En qué dirección se está moviendo? En la dirección de Z. Entonces, a esa velocidad que me está pidiendo, le puedo poner BZ, que va a ser la derivada de Z respecto de T. Es lo que me está pidiendo. ¿Sí? B de Z, si quieres le ponemos ahí. Listo.
Y la otra velocidad, también podemos, si quieren, encontrarlo hacia arriba, que sea la otra velocidad, esta, b de y. ¿Qué va a ser la derivada de y respecto de t? ¿Listo? Y hasta paso 3. Paso 4 dice derivar la función respecto del tiempo. Derivada, así le pondremos, respecto de t. 2z derivada de z respecto de t es igual a 2x derivada de x respecto de t es igual a más 2y más 2y derivada de y respecto de t. Listo, de ahí puedo despejar lo que quiero. ¿Qué estoy buscando? Aquí está. Derivada de z respecto de t. La derivada de z respecto de t es x derivada de x respecto de t más y derivada de y respecto de t sobre z. Y lo demás es reemplazar valores. ¿Cuánto vale x? Ahí está, 250. ¿Cuánto vale de x respecto de t? Que es la velocidad en x, 20, ¿no? Más, ¿cuánto vale y? 150. ¿Cuánto vale la derivada de y respecto de t, jóvenes? La derivada de y respecto de t. ¿Qué dicen? 0. 0. ¿Por qué? ¿Por qué vale 0? Es una cosa. Eso, porque es constante, pues y vale 150, está en el dato. Entonces la derivada de y respecto de t vale 0, es constante. Derivada de una constante es 0. Se reemplaza por 0 y sobre z, 50 raíz de 34. ¿Cuánto sale el valor, jóvenes? Sobre 2 veces z ese. Es simplificado, pues. Ah, sí, claro. 50 por raíz de 34 sobre 17. 50 por raíz de 34 sobre 17. Ustedes hacen los cálculos. ¿Listo? ¿Qué va a ser esto? Metros por segundo, ¿no? Así es, jóvenes. Estos son todos los pasos que nos anotaron. ¿No? Paso 1, paso 2, paso 3. Creo que nos hemos saltado el paso 5, era la derivada. Paso 5 y paso 6, reemplazar valores, ¿no? ¿Eso es? ¿De acuerdo? Los problemas de razón de cambio son sencillos. Simplemente hay que hacer el paso 1, ¿no? Si el paso 1 está mal, olvídense lo demás. Todo va a estar mal. El gráfico tiene que estar bien claro y identificar todos los valores. ¿Ya? Eso es. Entonces lo dejaremos ahí. Mañana hacemos más problemas de razón de cambio y hacemos un par de problemas geométricos más. ¿Alguna consulta que tengan? Claro. Ok. Hasta mañana entonces. Hasta luego, Inge. Hasta mañana, Inge. Hasta luego, Inge. Mañana, Inge.